Mensajes de antaño, con el pastor José Luis de la Torre. Para hoy viajamos al año 2006 para este mensaje. Disfrútelo. Llegará el día cuando tú recibirás una corona. Todo el cielo te dará la bienvenida. Dios te dirá: buen siervo mío, en lo poco fuiste fiel. Hoy vamos a estar aprendiendo algo muy importante, hermanos. Tenemos un llamado de parte de Dios. Fíjese, cuando yo empezaba a predicar que yo pertenecía a otra iglesia con una doctrina sana, se empezó a salvar gente. Fue aquí en el barrio, la colonia Ejidal, y todavía está un templo ahí que se levantó porque ahí empezamos nosotros la misión, mi esposa y yo. Y se empezó a salvar gente. Pero una de las personas que se salvó y se restauró fue un ex pastor caído. Y él era el dueño de la casa. Él había sido pastor y había caído, y ahí se levantó. Nosotros no éramos nada, ni predicadores, pero estábamos compartiendo la palabra. Lo que Jesús había hecho nosotros lo predicábamos. Y se vuelve a restaurar este hombre. Pero luego hubo un pequeño conflicto, porque él tenía una mentalidad de que las iglesias tienen que ser chiquitas. Y me puso un ejemplo y me dijo: no, pues fíjate, acuérdate que fueron 10 leprosos los que sanó el Señor y nomás uno se quedó. Entonces, de 10, uno. Y cómo, pues las iglesias no deben de ser tan grandes, o no van a ser tan grandes, usando esa teoría. Entonces yo dije: bueno, si de 10 se queda uno, voy a alcanzarme a unos 5,000 para que queden unos 500. ¿Está bien pensar así, hermanos? ¿Sí o no? Amén. Así que esta iglesia es de 5,000, pero nomás 500 se quedaron. Aleluya. Y bienvenidos si se quedaron ustedes. Digan gloria a Dios. Son de los que fueron agradecidos con Cristo Jesús. Amén. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes 4 claves para que la iglesia crezca. No es algo automático de que ya porque tenemos un templo bien bonito va a crecer, porque tenemos butacas bien cómodas va a crecer. No, de ninguna manera. Eso no hace que crezca la iglesia. Puede atraer curiosos a la iglesia, pero luego se van, ¿no? Pero vamos a ver 4 claves bíblicas para que una iglesia crezca. Y algo que les puedo decir es: cuando algo tiene vida y tiene salud, crece. Entonces, para que una iglesia crezca, tiene que tener vida y tiene que tener salud. Si es una iglesia toda dividida y golpeada, hermanos, no va a crecer. Entonces es algo normal cuando algo tiene vida, cuando algo tiene salud, es normal que crezca. Y antes de entrar al mensaje, quiero que veamos 5 verdades muy importantes. Número 1, y esto es acerca del crecimiento. Número 1, fíjese nomás: el crecimiento debe venir en diferentes áreas para una iglesia. Por ejemplo, debemos de crecer en amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque podemos nomás pensar: ay, pues hay que crecer numéricamente. Sí, debemos de crecer numéricamente, pero eso debe ser a lo último, yo creo. Primero debemos de crecer en amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque queremos que la iglesia, como crezca en amor también. Mientras más gente, más amor. Amén. Apenas me comentaba una persona, me decía: fíjate que hablé con unos amigos que estaban en X iglesia que prometía ser muy grande y todo, y ya se salieron de esa iglesia. Y les pregunté: ¿y por qué se salieron de esa iglesia? Porque hay muchos problemas en esa iglesia, está llena de problemas. Entonces, si una iglesia está llena de problemas con X cantidad de gente y crece al doble, pudiera haber el doble de problemas. Creció en problemas también. Entonces no queremos crecer en problemas, ¿verdad? Por eso, antes de crecer numéricamente, tenemos que pensar que hay otras áreas en las que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en amor, tenemos que crecer en unidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos que crecer en ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que crecer en conocimiento.
Tenemos que crecer en ministerios. Y luego ya puede venir el crecimiento numérico. O más bien no puede venir. Va a venir el crecimiento numérico. Pero cuando hay unas raíces sólidas, fundamentos sólidos, entonces podemos crecer numéricamente y va a ser para bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que número 1, hablando de crecimiento, debe venir en diferentes áreas. Número 2, el crecimiento es la voluntad de Dios. Dios no quiere que una iglesia se estanque. No quiere que una iglesia, hermanos, se vaya para atrás. Que ahorita tiene 50 y luego al rato tiene 40 y al rato tiene 30 personas. Dios no quiere eso. Ahora, si eso está pasando, algo está mal. Y no siempre algo está mal con el pastor. No crea, ay, hablamos, algo está mal y todos se le quedan viendo al pastor, ¿verdad? El pastor está mal. No. En San Juan 6:66 se fue la gente de Jesucristo. Ya no quisieron seguir a Jesucristo. ¿Y Jesucristo estaba mal? No. Puede un pastor tener una doctrina sana, una buena palabra de Dios. Ahora, claro, hay de todo en este mundo. Hay pastores fanáticos que se han enorgullecido, pastores que se han autonombrado el profeta, el varón de Dios. O por ahí estaba viendo una entrevista de un hombre en Florida que dice que él es Jesús en carne, Jesucristo en carne. Y los fanáticos de él están locos, creen que él es Jesucristo en carne. Entonces sí, hay pastores que se han ido mal, chuecos, se han equivocado y en vez de darle la gloria a Dios se la dan a ellos y etcétera. Pero aún habiendo pastores con doctrina sana, con un testimonio aceptable y todo bien, en veces hay personas que se van a ir, que no van a querer quedarse. ¿Por qué? Yo no sé, X razón, no están a gusto tal vez. No están a gusto en la iglesia, no están contentos en la iglesia. Y la solución es que se vayan y usted va a decir no. ¿La solución es que se vayan? La solución no es que se vaya la gente. Si alguien aquí ahorita no está a gusto en la iglesia y estás incómodo y no me siento a gusto en la iglesia, ¿sabes qué? La solución, desde ahorita te lo digo, no es que te vayas. La solución no es que cambies de iglesia. La solución es que cambies de corazón, que cambies de actitud. Esa es la solución. Si te vas de aquí a otra iglesia, vas a estar igual en otra iglesia. Si aquí eres infiel, en otra iglesia vas a ser infiel. Si aquí no quieres servirle al Señor, en otra iglesia no vas a servirle al Señor. Si aquí criticas al pastor, en otra iglesia vas a criticar al pastor. Y tal vez el pastor ahí sí te va a echar para afuera. No va a ser como el hermano de la torre, ¿verdad? Como decía la hermana Emma, ay, el pastor más hermoso del universo explota de amor. Y tal vez por allá te agarren y cuidado, te agarre el pastor, te pone a hablar del otro pastor si estás a otro lugar. Entonces, el segundo punto, estamos hablando de crecimiento, es que es la voluntad de Dios. No quiere una iglesia que se estanque, una iglesia que vaya retrocediendo para atrás. Hay iglesias que lo hacen, no siempre es culpa del pastor. El pastor puede dar buena doctrina, y yo se los digo por experiencia, porque yo antes estaba en una iglesia donde teníamos un lindo pastor aquí en Agua Prieta. Tenía una enseñanza preciosa, una predicación linda, era palabra de Dios lo que él enseñaba, pero la gente no lo apreciaba, no lo valoraba. Y él hablaba con la gente, hermanos, ¿por qué no vienen a las escuelas dominicales? No iba casi gente a las escuelas dominicales. Entonces, y en las tardes sí iban, pero despreciaban la enseñanza del pastor, muy linda enseñanza. Pero la voluntad de Dios es el crecimiento, mientras tú y yo, todos estar de acuerdo, todos aportar, todos apoyar para que la obra crezca. Tercera observación acerca de crecimiento: es un error compararnos a otros. Ándele, andar queriendo compararnos a otros, eso es un error. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuche, y es 2 Corintios
Va a salir 1 Corintios, pero es 2 Corintios. Pon primera, no le hace, pero es segunda. Dice, capítulo 10, verso 12, pero es segunda. Dice así: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Este es el apóstol Pablo, Ahora, si alguien podía ser alabado, era el apóstol Pablo, tremendo apóstol. Pero él dice: yo no voy a cometer la tontería de andar comparándome con aquellos otros ministros que se están creyendo mucho, que nomás ellos tienen la palabra, nomás sus chicharrones truenan, como dicen por ahí, ¿no? Y todo lo demás. Yo en una ocasión oí una frase que ya son cosas que quedaron en el cementerio, ¿no? Ya quedaron sepultadas, pero nomás se la digo. Escuché una frase: en nuestra iglesia si vas a recibir alimento sólido, pero si quieres lechita, vete a otras iglesias. Así lo dijo una persona, una mujer que estaba al frente con su esposo de una iglesia. Qué horrible, hermanos, qué horrible tener ese tipo de actitud, de ensalzamiento. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos se comparan con ellos, ¿no? Y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, o sea, no tienen juicio, no son reales, están engañándose. Ahora, yo sí le voy a decir algo, francamente hablando. Mi competencia aquí no es contra otras iglesias. Mi competencia aquí es contra el reino de las tinieblas. Esa es nuestra competencia. Ahí sí es donde yo me preocupo. No, si hay iglesias que están creciendo y acá y allá, bueno, gloria a Dios. Dios me ha puesto aquí, Dios nos ha puesto aquí, y vamos a concentrarnos en nuestro llamado. Y Dios bendiga a esas otras iglesias y que se concentren en su llamado. Y tenemos reuniones de alianza ministerial y nos amamos y convivimos y todo eso. Pero hermanos, si se trata de compararnos o hacer algo en ese aspecto, va a ser contra el reino de las tinieblas. Vamos a medirnos, a ver, ¿qué está haciendo? El reino de las tinieblas está haciendo más que nosotros, no es justo. Vamos a clavarnos a trabajar. El reino de las tinieblas está buscando maneras para distraer a la gente, y nosotros aquí sentaditos muy a gusto. No es justo. Vamos a buscar la manera para llegar a la gente y que se salve. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ahí es donde sí yo me voy a preocupar, porque al reino de las tinieblas es al que le quiero quitar las almas para que sean para Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén, hermano. Entonces ahí está algo muy importante. Vamos al número 4. Dios es el que da el crecimiento. Esto es muy importante reconocerlo, para que nadie quiera agarrar la gloria, ni el pastor ni nadie más recibir la gloria. Que yo soy es por mi razón, es porque yo canto muy bonito, que por eso se llena la iglesia y vienen aquí al centro evangelístico, ¿verdad? O que porque yo toco muy bonito, o que porque yo soy un ujier que siempre voleo mis zapatos y por eso viene la gente, le encantan mis zapatos, ¿no? No, todos vamos a hacer nuestra parte, pero el crecimiento lo da Dios, para que ni el pastor, ni la pastora, ni nadie más quiera agarrar la gloria para ellos. Y no nos preocupamos por eso, porque toda la gloria se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, toda la gloria es para Él. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice Mateo 16:18: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Dios el que lo está haciendo. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero sin embargo, no nomás podemos sentarnos. Pues Dios es el que salva, que Él lo haga. Número 5, debemos cooperar con Dios. Tenemos que hacer nuestra parte con Dios. No sé si puse textos ahí. Sí, ¿verdad? Puse textos. A ver, dame unos textos, porque no tengo el mismo escrito que les di a ustedes. 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ve, hay que plantar, hay que regar, hay que hacer algo nosotros para que Dios dé el crecimiento. Del discipulado, ¿qué dice? En San Juan
San Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Habla de discipulado. Dios quiere que seamos sus discípulos. Para esto hay que llevar mucho fruto, hay que servirle al Señor. Y parte de nuestro llamado es estar aquí aprendiendo, pero parte es llevar fruto para Cristo. ¿Puedo escuchar un amén? Ok, 4 claves para crecer. Número 1, ministerio. Digan todos: ministerio. ¿Qué es ministerio? Servirle al Señor Jesucristo, hermanos. Tristemente, hermanos, tal vez hay iglesias que no se preocupan por esto. Hay iglesias que tal vez no van a darle a la persona los útiles para que trabajen, o no hay la visión para que trabaje. Bueno, ¿qué puedo yo hacer? Pero si aquí estoy yo y mi esposa estamos aquí, hermanos, sabemos que Dios nos ha llamado para servirle, para trabajar para Él según nuestros llamados, según nuestro don, según nuestra capacidad. He estado enseñando bastante sobre eso. Ahora ya nos pusimos reales con esto. Ok, a ver, apúntense. Vamos a ver quién quiere trabajar aquí, allá y más allá, y vamos a canalizar los ministerios. Es necesario, hermanos. Queremos que la iglesia crezca. El ministerio es importante. Dios no llamó al pastor de la torre para que haga todo el trabajo. No me llamó. Y quiero decirles, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Mucho trabajo. Imagínense ahora que tuviera que hacer el que usted tiene que hacer, que tuviera que andar en los otros ministerios donde tal vez a ti te llamó el Señor a andar. Pues al rato van a tener un funeral para el pastor de la torre. ¿Me entiende? Porque no la voy a hacer. Y Dios, esa no es la voluntad de Dios, que el pastor ande haciendo todas las cosas y luego se enferma y luego se muera y se quedan sin pastor. Esa no es la voluntad de Dios. Jesucristo discipuló a sus apóstoles para que hicieran la obra, y luego llama a otros 70 y los manda a hacer la obra. Y luego viene el Espíritu Santo sobre 120, y luego son 3,000, y luego son 5,000, y luego vayan a todo el mundo y hagan ¿qué cosa? Discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. No hagan oyentes. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que oye y obedece y hace caso. Uno que imita las enseñanzas de su maestro, que camina en esas pisadas. Y el maestro es Jesucristo. Te vamos a hablar de Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Felicidades. Dios te ha dado el gran honor de darte el nombramiento de discípulo para la gloria de Dios. Le puede dar un aplauso al Señor. Discípulos, discípulos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, primer clave para el crecimiento de una iglesia es servirle al Señor. Y dice de esta manera en Hechos capítulo 6, abran su Biblia ahí por favor. Ya les había hablado de Hechos capítulo 6. Vean por favor el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un problemita. ¿Por qué? Pues porque se necesitaban voluntarios para servir mesas. Voluntarios para servir. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero fíjese, véame un momentito aquí, véame un momentito. Servir las mesas era tan importante, era un ministerio, era algo para Dios, que buscan quien lo haga. Y vamos a ver en el verso 3 que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Qué cosa? De buen servir mesas. Hermanos, lo que hagamos por Cristo es sagrado, es santo, se debe de hacer con honra, porque es para el Rey de Reyes. Aunque lo hagamos para nosotros, es para el Señor, hermanos. El ujier, el que cuida carros afuera, el que toca, hermano, todos, cualquier aquí era servir mesas. Y los apóstoles dijeron: nosotros tenemos que concentrarnos en predicar. Nos ponemos a servir mesas y
¿Y quién les va a predicar a ustedes? Imagínense que yo ande donde quiera predicando, en los hospitales, en la cárcel, en los centros de rehabilitación, y hay culto, aleluya, gloria a Dios. Y ahora la predicación. Y el hermano de la torre, pues allá está en el centro de rehabilitación, o en la cárcel, o en el hospital, o anda predicando en las esquinas, todavía no termina de predicar. ¿Me entienden? Entonces tiene que estar balanceado, hay que delegar, hay que compartir el trabajo. Yo no me molesto por eso, pero usted tiene que entender, esa es la voluntad de Dios. Y aquí buscan 7 varones, número 1, de buen testimonio para servir mesas, porque es un trabajo de honra. Lo que hagas tú para Cristo es de honra. No lo vas a hacer al aventón, a como salga. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo para servir mesas, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Que dice el verso de enseguida: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ves lo importante de delegar el trabajo? De que yo aquí lo hago, yo aquí te voy a dar oportunidad para que le sirvas al Señor, y te vas a sentir feliz de servirle al Señor. Es que cuando uno, hermanos, tiene un ministerio y te mueves en él, te sientes satisfecho, te sientes contento, te sientes contenta. Y aquí la palabra nos está enseñando de que hubo una necesidad. Hay que buscar personas de testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues una persona de mal testimonio va a hacer las cosas mal hechas al aventón, va a ser grosera. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no va a cumplir. Así de fácil va a dejar el ministerio. O de sabiduría, no va a hacerlo bien el trabajo, va a hacerlo a como salga también. Entonces, por eso es importante. Aquí vemos cómo se delegó el trabajo. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el resultado? Verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. No dice que se sumaba, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo creo que si este trabajo no se hubiera hecho, si los apóstoles no ponen a nadie a hacerlo, o no buscan personas que amen a Cristo, tal vez se hubiera venido para abajo esa iglesia. Pero aquí vemos que se multiplicó. ¿Por qué? Por el ministerio. Digan todos: ministerio. Entonces Dios te necesita a ti, yo te necesito a ti para que le sirvas al Señor. Conságrate al Señor, busca de Él y sírvele al Señor. Bueno, seguimos. Segunda clave para que crezca una iglesia. Número 2, lo sobrenatural. Repítalo conmigo: lo sobrenatural. Esto es importante, hermanos. Lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios sobrenatural. El pastor no es sobrenatural, usted no es sobrenatural, somos humanos. Pero el Dios que servimos es sobrenatural. Y mientras que nosotros, hermanos, estamos limitados en esa área de lo sobrenatural, nuestro Dios no está limitado en lo sobrenatural, y Él puede hacer lo imposible. Yo sé y sé que en veces nos asustamos ante enfermedades, o ante gigantes, ante problemas. Yo como hombre me paro aquí en veces a orar por enfermos, y en veces, hermano, ahí como que me quieren temblar las piernas cuando veo un poco fuerte esta guerra. Pero, hermano, qué bonita la victoria cuando veo lo que hace el Señor Jesucristo. No el hermano de la torre, sino el Señor Jesucristo. Cuando sana a un enfermo, o a 2, o a 3, o a 4. Cuando liberta, cuando transforma. Qué bonito está eso, hermano. Y eso me motiva más. Entonces, para que una iglesia crezca, hermanos, otra clave importante es lo sobrenatural. Váyase a capítulo 4 de Hechos, por favor. Dice de esta manera el verso 29. Quiero apurarme. Dice el verso 29, capítulo 4. Ahora, aquí Pedro y Juan son libertados. ¿Quiénes lo tenían? Los sacerdotes, las autoridades. ¿Por qué? Estaban con celo, porque habían, no sé si se acuerda,
orado por aquel hombre paralítico a la entrada del templo, y el Señor los sanó, y estaban bien enojados todos los religiosos ahí, los sacerdotes. Les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús, y ellos dicen: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios, no podemos callar estas cosas que hemos visto del Señor y las tenemos que hablar. Pues los sueltan, y cuando llegan ellos, los demás apóstoles y discípulos están orando, y llegan ellos, y mire, y aquí está la oración que hacen, verso 29. Capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dos cosas pidieron, o sea, dos cosas están pidiendo. Están diciendo que miren, pero vean la petición. La petición número 1 es: concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con toda valentía, hablen tu palabra. Y aquí está la otra cosa: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces están orando: Señor, danos valentía para predicar. Nos han amenazado, hay miedo, pero danos valor para seguir predicando a Jesucristo. Mientras extiendes tu mano en el nombre poderoso de Jesús para hacer milagros, sanidades, prodigios. Mientras tú extiendes tu mano, entonces están pidiendo estas cosas importantes: danos valor para predicar, pero tú extiende tu mano. Qué buen trato. Señor, yo predico, pero tú extiende tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Oye, póngase a pensar en eso. Señor, yo le hablo a la gente, pero tú extiende tu mano. Yo hago lo posible, lo natural. Yo les voy a hablar de ti, pero tú extiende tu mano. Tú haz lo sobrenatural. Buena oferta, o sea, buen trato. ¿Qué les parece este trato? ¿Bien? Ok, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios eso. Vamos a decirle: omnipotente Dios, voy a hacer lo natural, voy a hablar de tu amor. Pon esas palabras en mis labios, pero te pido que tú hagas lo imposible, lo sobrenatural, que tú extiendas tu mano para sanar. Amén. Ok, qué bonito está eso. Se me hace muy bueno. Ahora vámonos al capítulo 5. Oraron que Dios extienda su mano, pero ahora el capítulo 5, verso 12, a ver qué dice. ¿Qué dice? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. A ver, ¿cómo está eso? A ver. Ellos oraron para que Dios extendiera su mano, y ahora dice que por la mano de los apóstoles. Es que así trabaja Dios. Cuando tú extiendes tu mano, Dios extiende su mano para sanar, para libertar, para manifestar su poder a la gente. Cuando tú oras, Dios, hermanos, acude. Extiendes tu mano, y es lo que ellos estaban diciendo: Señor, extiende tu mano. Pero ahora vemos que es la mano de ellos la que se está extendiendo, pero Dios está haciendo lo que le pidieron que hiciera. ¿Cuántos alaban al Señor por esa bendición? Amén. Y por eso yo me gozo. Qué tremenda oportunidad, Señor. Cuando hay un enfermo, Señor, yo voy a extender mi mano, pero yo confío que tú estás extendiendo la tuya a como yo la extiendo. ¿Ves? Porque las manos que Dios tiene son las de nosotros. Los pies que van a llevar el evangelio de Dios que Él tiene son los de nosotros. La boca que Dios tiene para hablar va a ser la de nosotros. Dios nos va a usar a nosotros. Entonces aquí encontramos que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Y qué son los resultados? Vamos al verso 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué cosa?
aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Entonces hay crecimiento. Número uno, vimos que hay crecimiento cuando le servimos a Dios, cuando permitimos que el poder de Dios fluya. Hay crecimiento. Y no solo tiene que ser aquí adentro que fluya el poder de Dios, afuera puede ser eso. Vamos a ver otro ejemplo de este poder de Dios moviéndose. Vamos al capítulo 9. Verá qué interesante esta historia. Yo no la había visto, esta historia así. Yo no sé si usted sabía que 2 ciudades, vuelvo a repetirlo, 2 ciudades se salvaron por un milagro. Ay, pero ¿cómo? Vamos a ver qué dice ahí. Váyase a Hechos, capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Verso 32. Aconteció, vamos a esperar que lo encuentren. Amén. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Ay, qué tremendo, ¿no? ¿Y qué sucede? Y enseguida se levantó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué milagro tan grande, oiga, qué fe tan grande, qué autoridad tan grande, qué tremendo. Pero vean lo que dice el verso 35. Y le vieron todos los que habitaban, ¿dónde? En Lida, ¿y dónde? Y en Sarón, los cuales ¿qué? Se convirtieron al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué tremendo. Por un milagro, 2 ciudades, hermanos. Por un milagro, 2 ciudades. Pedro sanó al enfermo. No, fue Cristo. Tú vas a sanar al enfermo, es Cristo. Pero si Pedro no hubiera orado, ahí estuviera, o se hubiera quedado el paralítico. Si tú no oras, tal vez ahí va a quedarse el enfermo. Pastor, ¿y qué si oro y no sana? Pues, ¿y qué si ora sí sana? Vela por el otro lado también. Si no sana, pues ya estaba enfermo. Pero si sí sana, se va a convertir. Aleluya. Esperamos que toda la familia o 2 familias, ahí fueron 2 pueblos, pero vamos a esperar que 2 familias se van a convertir de perdida, ¿no? Aleluya, haz tu parte, vamos a hacer nuestra parte. Diga: Señor Jesús, extiende su mano, extiende su mano. Señor Jesús, usa mi mano, a como le extiendo, a como oro, manifiesta sanidades y milagros para que se salve la gente. Gracias, Señor Jesús. Y todos dicen, y le hace un aplauso al Señor. Vamos a tercer clave para el crecimiento de una iglesia. Número 3, unidad de la iglesia. Dios quiere una iglesia unida y que tenga compañerismo, hermanos, no pleitos con otras iglesias. Compañerismo. Ahora, dice la Biblia: mientras esté de vuestra parte, estad en paz con toda la gente, mientras puedan. Hay gente con la que no podemos estar en paz, hermanos. Hay gente que no quiere estar en paz. Tristemente también sucede lo mismo con las iglesias. Hay iglesias que te ven como enemigo, ven a otra iglesia como enemigos porque no son de su denominación, porque no son de su línea de creer. Y es algo, hermano, muy delicado, porque ahí es donde se pone a prueba realmente si tenemos el amor de Dios. Porque Jesús dijo en una ocasión: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. No si hablan en lenguas, no si hay milagros, no si tienen un templo muy grande, muy bonito o muy chico. En esto conocerán todos, dijo Jesucristo, que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Padre, te pido por ellos para que sean uno como tú y yo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ay, al diablo le encanta hacer que cristianos estén enemigos, se agarren a bibliazos, se insulten, que pastores insulten a otros pastores, o que iglesias insulten a otras iglesias. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: Padre,
te pido por ellos para que sean uno, así como tú y yo. Esto está en San Juan capítulo 17, luego lo puede buscar. Para que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Una manera, hermanos, para testificar es la unidad. Por eso tenemos alianza ministerial en Agua Prieta y en Douglas. Y tristemente hay iglesias que no quieren confraternizar, que no vienen a ninguna reunión de confraternidad y que nunca han venido. Qué triste, hermanos. ¿Los puedo obligar yo? No, ni Cristo los puede obligar. ¿Cómo los voy a obligar yo? Cristo les dijo que debemos de estar unidos, pero no quieren hacer caso. Y lo que va a dar el crecimiento, hermanos, lo que Dios va a respaldar es cuando una iglesia tiene ese amor y no se recluye, no está nomás solita y que nomás nosotros y todos están mal y nomás nosotros estamos bien. Vamos a brincarnos esos textos porque si no se nos va a hacer más tarde. Y vamos a lo número 4, la cuarta clave para que una iglesia tenga crecimiento. La cuarta clave número 4 es la predicación. Se los voy a explicar una vez los 4 puntos para que crezca una iglesia. Número 1, vimos que era el ministerio, hay que servirle a Dios. Número 2, lo sobrenatural, hay que permitir que Dios fluya. Número 3, estar en armonía, en amor. Y número 4, la predicación de la palabra de Dios. ¿Del pastor? No, de todos. Todos debemos de compartir la palabra, por eso son los ministerios. Pero usted va a compartir a Jesucristo. Vamos a hablarles de Jesucristo. Vamos a hablarles del amor de Jesucristo. Claro, empieza aquí conmigo. Yo les voy a predicar, yo les voy a enseñar palabras de vida, palabras de Dios, para que ustedes las tengan aquí y luego puedan compartir con otras personas. Pero la predicación es lo que da crecimiento. Vamos a Hechos capítulo 11, por favor. El verso capítulo 11, ya ando cerrando. Dice el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Déjeme, ahorita vamos a leer el verso 21. Dice en el capítulo 3 de Eclesiastés que hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Y es una gran realidad aún con el evangelio, hermanos. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. En ocasiones tú vas a estar delante de una persona y Dios te va a dar las palabras. Hay ocasiones cuando Dios te va a poner las palabras y las vas a hablar. Va a haber ocasiones cuando Dios te va a callar la boca, no te va a permitir que hables. No te preocupes. Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no te preocupes, porque si tú hablas cuando Dios te dice que calles, puedes echar a perder lo que Dios quiere hacer. Tal vez Dios por allá tiene otra persona que le va a hablar a tu hijo, a tu esposo, a tu familiar, y tú lo vas a echar a perder si tú te pones a hablar. Ahora, si Dios te da las palabras, tú lo vas a sentir, y si no, no te preocupes. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Y aquí ellos se van y hubo un tiempo donde no pudieron hablar la palabra. Dios sabe por qué. Tal vez los hubieran matado ahí y no llegan al otro lugar a evangelizar. No sabemos, pero Dios sí sabe por qué y Él no se equivoca. Vamos a volverlo a leer entonces para que ahora ya no se confunda. Verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21:
y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor por la predicación de la palabra de Dios. Mañana sale un grupo a predicar la palabra de Dios. Tal vez Dios te va a usar cuando menos te lo imagines, como ayer usó a estas 3 muchachitas. Vamos a predicar, o vamos a anunciar, o vamos a hablar. ¿Qué era el mensaje que ellos llevaban? El mensaje era Jesús. Dice ahí, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y anunciando, dice arriba, el evangelio del Señor Jesús. Ese es el mensaje que llevamos, el evangelio del Señor Jesús. No un evangelio de pleito, de contienda. Es el evangelio que quiere decir buenas nuevas de que Jesucristo te ama y Jesucristo te quiere salvar, te quiere perdonar, te quiere restaurar. Ese es el evangelio que llevamos. ¿Qué es lo que predicó Pedro en su primer mensaje? A Jesucristo, al que han desechado, a Jesucristo. Arrepentíos, convertíos a Jesucristo. Y se convierte en 3,000 personas. Ese es lo que nos va a dar el fruto, predicar a Jesucristo. No te preocupes, tal vez tú dirás, pero yo no tengo mucho instituto bíblico, no tengo mucho conocimiento. Habla de Jesús, habla lo que Jesús ha hecho para ti. Así de facilito, háblales del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que al cerrar este mensaje, los músicos tienen un canto muy precioso que les pedí que prepararan, porque acuérdate que en veces nos sentimos vacíos nosotros, nos sentimos con las manos vacías, pero cuando ellos piden que Dios extienda su mano, ellos la extienden y Dios la extiende. Hemos presentado Mensajes de Antaño con el pastor José Luis de la Torre. El mensaje de hoy fue compartido en el año 2006 y esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Hasta la próxima.